Muy buenos días, iglesia, amigos, familiares que hoy nos acompañan desde las diferentes ciudades de Colombia y alrededor del mundo. Hoy tenemos otra oportunidad para ser desafiados por la palabra de Dios y para alabar su nombre. Y todo esto es posible porque Jesucristo un día resucitó de la muerte para darnos salvación. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
sé. Iglesia, quiero que me acompañen por favor al libro de Proverbios. Vamos a continuar en la lectura de la palabra de Dios y vamos a ir a Proverbios capítulo 28 y vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 19. Proverbios capítulo 28 del 11 al 19. Y bueno, vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Y dice así la Biblia, dice: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Bueno, iglesia, quiero que me acompañen orando y poniendo este tiempo en manos de Dios. Bueno, Señor, te queremos dar muchas gracias por este día, Dios. Gracias también por tu palabra. Y te queremos dar muchas gracias por la salvación tan grande que tú nos has regalado, Señor. Esa obra redentora de Cristo en la cruz, Señor, perfecta para con nosotros, que nos limpió de nuestros pecados y ahora nos da acceso a ti, Señor. De verdad que muchas gracias por esto y es lo que queremos recordar el día de hoy, Señor. También te queremos dar muchas gracias por tu iglesia, porque bueno, es una iglesia que está apasionada por las almas de los hombres, por tu palabra, por las misiones, por el discipulado. Y yo te ruego con todo mi corazón que no permitas que nos enfriemos, Señor, sino por el contrario, que siempre corramos en pos de ti, Dios mío. También te queremos pedir especialmente por el inicio del discipulado. Te queremos rogar que, bueno, tú estés en control de todo, que desde la parte técnica hasta, bueno, los corazones de las personas que están iniciando el discipulado, sí, tú estés acompañándonos y bendiciendo, Señor, este proceso tan lindo que cada creyente debe iniciar, Señor. Lo encomendamos en tus manos para que tu palabra sea exaltada, tu Hijo Jesucristo sea presentado con claridad, Señor, con sencillez también y con mucho poder, Señor, por cada uno de los maestros del discipulado, Señor. También te queremos pedir especialmente por la predicación de tu palabra el día de hoy, Señor. Usa a Edgar Toquica, que tu buena mano lo acompañe, Señor, que él pueda presentar y exaltar tu palabra, Señor, y la iglesia pueda ser edificada, Señor, pero también el perdido, Señor, pueda considerar a Jesús muriendo por él y bueno, que hoy sea el día de su salvación, Señor. Y también te queremos pedir especialmente por la reunión de líderes que se va a dar, Señor, para que, bueno, lo que tú has puesto en el corazón del liderazgo, Señor, pueda aterrizarse en cada uno de los ministerios, Señor, en cada uno de los equipos de trabajo y bueno, tú bendigas este 2021, Señor, que los planes que has puesto en nuestros corazones, Señor, como iglesia, los podamos hacer en tu gracia, Señor, en tu poder, y tu buena mano siempre nos acompañe, Señor. Nos encomendamos en tus manos y bueno, te ponemos todas estas peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, ahora 3 anuncios muy importantes, así es de que pido toda tu atención. El primero tiene que ver con el inicio de la inducción. Si has recibido a nuestro Señor Jesucristo en los últimos días, tienes a Cristo en tu corazón y tienes ese deseo de empezar a conocerle, de saber más de Él, pues bueno, este curso es para ti. Así es de que te invitamos a participar de él. Es un curso que dura 2 meses y para inscribirse lo que tienes que hacer es ingresar a la página de nuestra iglesia www.ilbd.org. Allí vas a encontrar un botón que te lleva al formulario de registro. Vas a tener plazo para realizar este procedimiento hasta el próximo 24 de enero. Próximamente en los demás servicios y a través de los diferentes encargados de los ministerios estaremos entregando más información. Así es de que te esperamos, inscríbete. Iglesia, nuestro segundo anuncio tiene que ver con el inicio del discipulado. En la semana del 18 de enero estaremos retomando los demás discipulados en su horario habitual, así. El día lunes de esa semana, a las 7 de la noche,
el grupo que está en las 3 selecciones. Aquí la novedad es que va a ser presencial, si Dios así lo quiere. El día miércoles de esa semana, a las 7 de la noche, el siguiente grupo, el segundo grupo que también está en las 3 selecciones y también va a ser presencial, quiere decir aquí en el local de nuestra iglesia. Y el día jueves de esa semana, a las 7 de la noche, el tercer grupo de las 3 selecciones y también nivel 2. Pero ojo, ese jueves a las 7 de la noche, presencial las 3 selecciones. Y nivel 2, a través de los próximos anuncios y a través de los líderes de los ministerios, les estaremos confirmando si va a ser presencial o virtual. Así es de que, iglesia, oremos, roguemos a nuestro Dios que use el discipulado en la vida de cada creyente, que nos permite iniciarlo según lo planeado y que cumpla su propósito en la vida de todas aquellas personas que van a estar ahí recibiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Iglesia, para terminar, en cuanto a la ofrenda, los líderes de los ministerios tienen un instructivo muy claro que te explica cómo entregar esa ofrenda que Dios ha dispuesto en tu corazón. En las pantallas vamos a ver a continuación el horario de la semana y sigamos alabando a nuestro Señor de todo corazón. Quiero ir por ti. Sé que no va a ser mañana. Sé que debo aprender. Y aunque tome mucho tiempo, quiero ir por ti. Déjame llegar al fin del mundo. Déjame llevarles tu verdad. Déjame mostrarles lo que hiciste, mostrarles por qué moriste por toda la humanidad. Déjame curar los corazones de quienes viven ahora en soledad. Llévame a realizar tu obra. Serviré donde me lleves, seguiré tu voluntad. Sé que no va a ser mañana. Sé que debo aprender. Y aunque tome mucho tiempo, quiero ir por ti. Lo que dejo atrás no importa. Mis ojos están en ti. No me importa lo que pase. Quiero ir por ti. Déjame llegar al fin del mundo. Déjame llevarles tu verdad. Déjame mostrarles lo que hiciste, mostrarles por qué moriste por toda la humanidad.
corazones de quienes viven ahora en soledad. Llévame a realizar tu obra, te serviré donde me lleves, seguiré tu voluntad. Y aunque vengan tempestades, no daré ni un paso atrás, porque hoy lo he decidido. Quiero ir por ti, quiero ir por ti, quiero ir por ti. Bien, iglesia, y hoy, como cada domingo, Dios va a usar su palabra para desafiarnos a tomar decisiones. Y tal vez para ti hoy sea recibir a Cristo en tu corazón, tal vez para ti sea hoy empezar a discipularte. Y bueno, sin importar lo que sea, que estemos dispuestos, que preparemos nuestro corazón y que estemos dispuestos a decir, te obedeceré. Mi Padre fiel, mi Rey, mi Dios, cuánto anhelo oír tu voz. Solo por ti viviré delante de ti, yo callaré. Hoy me rindo a tus pies, diste tu vida por mí, te clavaste en mi lugar, hoy respondo a tu llama. Habla mi corazón, guía mi caminar, solo tu dirección quiero escuchar. Te obedeceré, Señor, no habrá excusas esta vez en mí, te seguiré, Señor, a donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo iré.
Hola iglesia, ¿cómo están? Hoy estamos en una locación diferente. Estamos fuera de la ciudad y disfrutando del calorcito. Pero qué bueno poder tener este tiempo, poder disfrutar un rato de la palabra de Dios. Y espero hayamos disfrutado estas fiestas, la fiesta de Navidad, la celebración del nacimiento de nuestro Salvador y el Año Nuevo. Y que hayamos pasado un buen tiempo en familia, que hayamos compartido, que hayamos comido. Comemos mucho en esta época, pero es una época muy bonita y a la misma vez es una época en que siempre estamos pues enfocándonos en lo que viene para el Año Nuevo y tomando algunas decisiones. Y apenas este es el segundo servicio del año y yo simplemente quiero animarles y animarnos todos a que estemos mirando hacia lo que Dios desea en nuestras propias vidas. Estamos viviendo un tiempo difícil, ¿cierto? Una época diferente, diría yo, de lo que tradicionalmente se vive. Todo este asunto del contagio, de la pandemia, de todo esto, pues ha cambiado muchas cosas, ha cambiado aún muchos hábitos que tenemos. Y el mundo en este momento sigue en prueba, pero los hijos de Dios estamos también ahí en medio de la prueba. Y bueno, solo quiero preguntarte algunas cosas en medio de todo esto que estamos viviendo. Y quiero preguntarte si alguna vez te has desanimado durante este tiempo. Y yo tengo que ser muy honesto y decir que sí. Ha habido momentos de desánimo, ha habido días aún de orar, de preguntarle a Dios, pero de sentirme impotente ante la situación completamente. Finalmente Dios nos lleva a que confiemos, a que crezcamos en ese descanso en Él. ¿Te has preguntado qué más quiere Dios de ti en medio de esta pandemia? ¿Qué quiere enseñarte? ¿Qué quiere hacer en tu vida? ¿Te ha hecho falta la comunión fraternal cristiana? Personalmente sí, me ha hecho mucha falta. Y no hay duda, como lo mejor es tener ese tiempo ahí a solas con los hermanos, ese tiempo en familia, ese tiempo en que nos reunimos todos y podemos alabar a nuestro Dios y podemos cantarle de todo corazón y podemos recibir la palabra de Dios ahí mirando a nuestro pastor, ¿cierto? Cara a cara y recibiendo de él la palabra de Dios. Yo sé que pasamos tiempo ahí con el Señor, estando a solas en nuestros devocionales, pero qué bueno es cuando nos reunimos y de verdad disfrutamos de esa comunión fraternal cristiana que es tan importante. ¿Has tenido algunos problemas en este tiempo? Tal vez problemas de convivencia, tal vez problemas económicos, tal vez otras dificultades, pero todo esto siempre nos lleva a mirar más y más a nuestro Dios. Y hoy yo quiero animarles sencillamente a que a través de este texto que vamos a estar estudiando, mantengamos el enfoque correcto, el enfoque que Dios quiere. Y no importa lo que pase, no importan las circunstancias, no importa la pandemia, no importa nada de esto, Dios quiere que mantengamos el enfoque en lo que Él nos ha llamado a hacer. Somos sus hijos y en medio de una sociedad complicada, Él quiere que brillemos y que lo mostremos a Él en cada detalle de nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar un texto que tiene que ver con ser todos de un mismo sentir y es el deseo que Dios tiene para nosotros. Este texto está basado en Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 8. Yo te voy a pedir que de una vez vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Bueno, vamos a leer algunos versículos antes, pero que nos ubiquemos ahí en nuestro texto. Y ojalá tengas ahí una marquita para señalar nuestro texto. Esta carta, la primera carta de Pedro, es una carta que Dios utiliza grandemente en medio precisamente de situaciones difíciles, de adversidades, de pruebas, de dificultades. Dios usó al apóstol Pedro, a este hombre que fue llamado desde comienzos del ministerio del Señor, a este hombre que en algún momento de prueba, de dificultad, cuando vio a su Señor que iba rumbo a la cruz, lo negó,
pero a este hombre que de una manera sobrenatural y por la gracia de Dios fue transformado por el Señor. Y luego fue ese hombre que predicó con denuedo, que fue rechazado, que fue perseguido, que fue azotado y aún que murió crucificado. Y algunos dicen que crucificado al revés. Pero este hombre, este Pedro, es el que hoy nos estará hablando y compartiendo aún de lo mismo que él vivió. A través de esta carta, de Primera de Pedro en particular, nos recuerda principios claves de la vida cristiana en medio de circunstancias difíciles. Nos enseña sobre esa actitud que debemos tener ante las pruebas y los padecimientos. Y nos habla de ese ejemplo supremo del Señor Jesucristo ante la persecución. Estos hermanos a los que Pedro se está dirigiendo estaban pasando por pruebas, estaban dispersos, estaban en persecución. Y una de las palabras claves que Pedro más repite en la primera carta es la palabra padecimientos. Aparece unas 15 veces de diferentes maneras a lo largo de la carta. En medio de esta situación, Pedro está animando a estos cristianos a vivir como auténticos cristianos y es lo mismo que quiere hacer hoy con nosotros, que vivamos como auténticos cristianos, que mostremos la realidad del Señor que mora en nuestros corazones y que mantengamos el enfoque correcto y que no lo perdamos a pesar de las pruebas y de las dificultades que se estén viviendo en el mundo y que tal vez tú y yo estemos viviendo personalmente. Nuestro texto, te voy a invitar ahora sí para que lo leamos, está en Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 8. Y dice así, Primera de Pedro 3:8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios y pedir que sea Dios el que nos enseñe. Soberano Señor, te agradecemos por este momento que tú nos das. Gracias por regalarnos un nuevo año. Y gracias Señor por tu palabra, porque tu palabra sigue siendo fiel, sigue siendo esa norma. Y porque tenemos al alcance de nuestra mano estas promesas y esta bendición de tu santa palabra, Señor. Rogamos que tú la uses una vez más en nuestras vidas. Pedimos que tú nos limpies para que tengas la libertad de escribir tus verdades, tus principios, tu palabra en nuestros corazones. Y rogamos para que a través de tu Santo Espíritu tú nos hables al corazón, tú nos enseñes y nos animes a mantener el enfoque correcto, a ser todos de un mismo sentir, como es el anhelo de tu corazón. Señor, gracias por este tiempo y usa tu palabra también para tocar el corazón de aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y dice en nuestro versículo, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y bueno, la primera palabra que vemos aquí es la palabra finalmente. Y finalmente es una palabra que también se traduce como pero, además, entonces, por tanto. Y esta palabra conecta obviamente con todo lo anterior. En el capítulo 2, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, viene desafiando a estos creyentes a mostrar al Señor Jesucristo en medio de una sociedad difícil, a vivir como auténticos cristianos. Y algunas de las cosas, solo para resumir y ojalá para picar aún su interés y que ustedes se tomen el tiempo y lean esta primera carta de Pedro, pero algunas de las cosas que nos enseña. Pedro nos está enseñando a andar como extranjeros y peregrinos y nos da ese desafío y nos habla de cómo apenas estamos aquí de paso. Pedro también nos habla de someternos a toda institución humana. Y qué interesante, ¿cierto? Porque en medio de la rebeldía, del caos, de las cosas que a veces vemos aún en estos días, y sabes,
Someteos a toda institución humana. Es lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos. Pedro también nos enseña y nos desafía a honrar a todos. Nos desafía a sujetarnos a los jefes, a esos amos que aún son difíciles de soportar. Pero lo más importante es que Pedro nos desafía a seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarte para que me acompañes ahí en el capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2 y los versículos 21 y 22. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y puedes seguir leyendo, pero se trata, y es esa invitación a seguir las pisadas, el ejemplo del Señor Jesucristo. Y el propósito de nuestro Padre Celestial es el de conformarnos a su Hijo. Y entonces hoy, a través de este versículo que estaremos estudiando, vamos a considerar un poco de lo que era ese corazón del Padre y ese corazón del Hijo, y cómo nosotros somos llamados a mostrar ese mismo corazón siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. El Señor desea usarnos en medio de una sociedad complicada, difícil, en medio de una sociedad que no tiene esperanza. Y la única esperanza verdadera para este mundo es precisamente el Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la respuesta. Ahora, esta palabra finalmente que estamos mirando, a la misma vez que nos conecta con lo anterior, nos señala lo que viene. Y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y es como si el apóstol Pedro estuviera diciendo aquí, mire, en medio de todo lo que hemos estado hablando, en medio de todo lo que hemos venido aprendiendo, pero finalmente esto es tan importante, esto es lo que deben hacer, ser todos de un mismo sentir. Y sabes, esto de ser todos de un mismo sentir afecta el cumplimiento de la misión de Dios, afecta el anhelo que Dios tiene en su corazón. Y Dios quiere precisamente contar con nosotros para cumplir con ese anhelo, para que más y más personas lleguen a conocerlo, para ser más discípulos suyos hasta lo último de la tierra. Pero el ser de un mismo sentir afecta ese sentir, precisamente ese corazón que Dios tiene. Y Él quiere que nosotros tengamos su mismo sentir. Ahora, primeramente, vamos a entender lo que significa esta frase, sed todos de un mismo sentir. Y Dios manifiesta claramente que esa es su voluntad, es voluntad de Dios que tengamos todos el mismo sentir. La palabra sentir es la palabra en griego homofrón, y esta palabra significa de una mente, significa de acuerdo, significa de la misma opinión, significa estar juntos en el mismo lugar. Esta palabra tiene que ver con tener el mismo corazón, con estar de acuerdo, o podríamos decirlo de esta manera, con estar todos en la misma página. Y eso es lo que Dios quiere, que estemos todos en la misma página, tengamos ese mismo corazón. Pablo, terminando la segunda carta a los Corintios, escribe estas palabras. Y él dice, por lo demás, y ya está terminando de escribir su carta, y le señala cosas que son muy importantes. Y dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y dentro de todas las cosas que Pablo está mencionando, habla de ser de un mismo sentir. Es algo clave, es algo importante, y es algo que Dios quiere que como hermanos en la fe, que como iglesias tengamos, que como familias también lo experimentemos. Ser todos de un mismo sentir.
Ahora, para ser de un mismo sentir, esto no es algo artificial, esto no es algo que se logra simplemente por nuestras buenas intenciones. Esto es algo que Dios hace en nuestros corazones. Y miren lo que dice este versículo. En Romanos capítulo 15 y el versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y es Dios el que causa ese mismo sentir, y lo causa por medio del Señor Jesucristo. Mejor dicho, para tener ese mismo sentir solo es posible caminando de la mano del Señor. Solo es posible cuando tenemos a Cristo en el corazón. Él es el que causa esto en nuestras vidas, pero solo es posible cuando también crecemos de la mano del Señor. Y cuando estamos ahí en ese crecimiento y cada vez más parecidos al Señor Jesucristo, entonces todos, como hermanos en la fe, experimentamos ese mismo sentir. Esto es algo que Dios quiere para su iglesia. Y solamente quiero que pienses, cuando todos como iglesia tenemos este mismo sentir, esto causa un impacto impresionante en medio de esa sociedad en donde Dios nos pone. Ahora, en las familias, que seamos también del mismo sentir, lo cual implica que cada uno de los miembros de las familias sea salvo y que cada uno esté en ese proceso de crecimiento. Pero algo más que quiero decirte es que una persona que no tiene a Cristo en su corazón no podrá experimentar esto. Porque como veíamos en el versículo, es Dios mismo el que lo causa por medio del Señor Jesucristo. Y solo quiero aprovechar el pasaje mismo y hacerte una invitación. Y si aún tú no tienes a Cristo en el corazón, mira, hoy es el día. Si quieres vivir esto que estamos aprendiendo, necesitas tomar este primer paso. Y el primer paso tiene que ver con tener al Señor Jesucristo morando en tu propia vida. Ahora, si seguimos con el versículo, sed todos de un mismo sentir, eso es algo que Dios quiere para su iglesia, para sus familias, pero a la misma vez es algo que nos involucra a todos. Dice en el versículo, sed todos, y es una invitación para todos los salvos. Es decir, cada uno de los hijos de Dios necesitamos tener el mismo sentir. Cada uno de los hijos de Dios, porque Dios quiere contar con cada uno de nosotros para el cumplimiento de su misión. Entonces cada uno es importante y cada uno necesita vivir esto de tener el mismo sentir. Tener el mismo sentir causa un impacto grande en medio de la sociedad. Yo quiero que me acompañes a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y hablando de la iglesia de Jerusalén, en Hechos 4, la primera iglesia, esa iglesia que tenía un testimonio impactante. Y dice en Hechos capítulo 4 y comenzando con el versículo 32 hasta el versículo 35, pero dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, de un corazón y un alma, de un mismo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y mira, créeme, una iglesia como esta es una iglesia que impacta y es una iglesia a la cual todos quieren participar. Dice que no había necesitados porque el sentir era tal que compartían sus bienes y que veían la necesidad de su hermano y estaban dispuestos a darle a su hermano, a entregarle de sus propios bienes, de sus propios recursos. Ahora, noten lo siguiente, ahí en el mismo versículo
dice que los apóstoles, de verdad con poder, anunciaban acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto me llama mucho la atención, porque un testimonio firme, un testimonio fuerte con nuestras vidas, da lugar para un testimonio hablado fuerte también. El testimonio vivido respalda el testimonio hablado. Y era lo que estaba sucediendo ahí en la iglesia de Jerusalén, causando un impacto, porque eran de un mismo sentir, porque tenían todas las cosas en común, y entonces los apóstoles daban testimonio del Señor Jesucristo con poder, la buena mano del Señor sobre ellos, respaldando con sus acciones lo que ellos estaban predicando. Ahora piensa, una iglesia con un mismo sentir, piensa en el impacto tan impresionante que causará. Piensa en Colombia para Cristo. Iglesias, cada uno de los creyentes teniendo el mismo sentir. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! Y qué impacto, qué alcance para poder llegar a otros. Y cualquiera, créeme, quiere ser parte de una iglesia como esta. Pero también algo para comprender lo que significa esta frase de ser todos de un mismo sentir, es que Dios nos señala claramente lo que esto implica. Y quiero señalar aquí 3 cosas particulares, específicas de lo que implica ser todos de un mismo sentir. Primeramente, implica que no haya divisiones. Si vamos a ser todos de un mismo sentir, implica que no haya divisiones. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 10 hasta el 13. Y pues sé que como iglesia estamos bien familiarizados, ¿cierto? Con 1 Corintios, esa carta que nuestro pastor viene predicando. Pero 1 Corintios capítulo 1 y el verso 10 hasta el 13 dice así, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, un mismo sentir, que no haya divisiones, ¿cierto? Una misma mente, un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y se nos está haciendo ese desafío, esa exhortación a que no haya divisiones entre nosotros, a que no tengamos distinto parecer, a que no haya contiendas, a que precisamente si hay algo que nos separa, que estemos dispuestos a arreglarlo en la iglesia. Y sabes, Cristo no está dividido. Tenemos que arreglar las cosas. Y si vamos a ser de un mismo sentir, necesitamos arreglar las cosas entre nosotros como iglesia. Pero también necesitamos arreglar las cosas entre nosotros como familia. Y si hay algo en nuestras familias que nos está afectando, que nos está dividiendo, que está causando malos entendidos, malos tratos, malos genios, lo que sea, sé todos de un mismo sentir, que estemos dispuestos a arreglarlo. ¿Sabes? Las divisiones solo muestran algo. Las divisiones muestran inmadurez, muestran falta de crecimiento. Y necesitamos crecer para llegar a tener todos el mismo sentir. ¿Y saben cómo crecemos? Crecemos a través de estar en la palabra de Dios, crecemos a través del discipulado, crecemos a través de ser obedientes a lo que Dios nos manda en su palabra. Así crecemos. Dios quiere y Dios nos señala lo que implica ser de un mismo sentir. Primeramente, que no haya divisiones, pero a la misma vez que sigamos una misma regla. Y miren este pasaje lo que dice. Dice Filipenses 3:16, pero en aquello a que hemos llegado,
sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Mira, se trata de tener una misma regla. ¿Y la regla cuál es? Pues la regla es la palabra de Dios. Es nuestra norma. Como iglesia hemos decidido que la Biblia tenga preeminencia, que ella sea la norma para guiar los pasos, guiar las decisiones de la iglesia. Pero igualmente como familia tenemos que tomar la misma decisión. Si vamos a ser del mismo sentir, la Biblia tiene que ser la norma de la familia y la norma de la iglesia. A la misma vez, ¿sabes qué? Tenemos que decidir hasta la misma versión que vamos a utilizar. Mira, la iglesia, la Biblia dice, ha decidido usar ya por años la versión Reina Valera 1960. Y es una versión confiable, es una versión ajustada a los manuscritos originales en hebreo y en griego. Es una versión que podemos de verdad dar nuestra vida sabiendo que es la palabra de Dios como tal y que puede ser, es y debe ser la norma para nuestras vidas. Sintiendo lo mismo porque tenemos esa misma norma. Pero también pensaba aquí y aplicando un poquito esto que estamos hablando, tiene que ver esto de tener y de seguir esa misma regla, esa misma norma. ¿Sabes? Tiene que ver con ese tiempo a solas en la palabra de Dios. Y ojalá que en este año nos hagamos esa propuesta, ¿cierto? De ser más y más fieles, más metidos en la Escritura, todos los días de nuestra vida, encontrándonos con Dios, porque Él es el que causa, cuando estamos en la misma norma, en la misma palabra, Él causa en nosotros que tengamos el mismo sentir como es su deseo. Todos ahí en ese tiempo a solas con Dios, un tiempo de calidad, un tiempo precioso. Todos además con la actitud de obedecer a la norma, de obedecer a la palabra de Dios. Todos tomando decisiones basados en la Biblia. Y mira, es algo necesario para que seamos de un mismo sentir. El Señor nos muestra lo que implica ser de un mismo sentir, que no haya divisiones, que sigamos una misma regla, pero también que seamos movidos por la misma causa, movidos por la misma causa. Y yo te voy a pedir que me acompañes a Filipenses capítulo 1 y en los versículos 27 y 28. Dice así Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Un mismo sentir. Un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y la Biblia nos está animando a que seamos movidos por la misma causa, la causa del Señor, por la causa de llevar a otros las buenas nuevas del evangelio, la causa de hacer discípulos del Señor hasta lo último de la tierra. Y sabes, todas las iglesias, la Biblia dice, tenemos la misma misión, la misma misión. Y esta misión se llama Colombia para Cristo. Y todos estamos ahí unidos por esta misma misión. Y se trata no solamente de que como iglesias tengamos la misma misión, sino que cada uno de los creyentes, cada uno de los miembros de la iglesia también tenga esta misma misión ahí en su corazón. ¿Sabes? Esto es necesario para que tengamos todos el mismo sentir. Dios quiere que así sea. Y para esto, que no haya divisiones. Entonces, si hay que arreglar algo con el hermano, que lo arreglemos cuanto antes. Que también sigamos una misma regla. La regla es la palabra de Dios. Y que seamos movidos por una misma causa. La causa es Colombia para Cristo.
Y bueno, estamos entendiendo un poco de qué se trata esto de ser todos de un mismo sentir. Es el anhelo del corazón de Dios, es lo que Dios quiere para su iglesia, es lo que Dios quiere para sus familias. Y en este año que comienza es un buen momento para que tomemos decisiones y de verdad lleguemos a tener todos el mismo sentir que hubo en el Señor, que hubo en su Padre y que ahora Él quiere que tengamos nosotros como sus hijos. Ahora, vamos a volver a nuestro texto en Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 3 y en el versículo 8, Primera de Pedro 3, 8. Y dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y sigue diciendo, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y estas 4 palabras que siguen ahí a continuación, básicamente tienen que ver con mostrar el sentir de Dios. Se trata de tener el sentir del Señor Jesucristo y de mostrarlo a la gente, de mostrarlo en nuestro trato con las personas. Y primeramente nos dice, siendo compasivos. Ahora, la compasión tiene que ver con sentir lo que siente el otro. La compasión tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, tiene que ver con identificarse con su sufrimiento, con su sentimiento, con su dolor, con lo que está viviendo. La primera mención de la palabra compasión está en Éxodo 2:6. Es cuando Faraón ha mandado que se maten todos los niños varones de los hebreos. Y bueno, las parteras no obedecen a lo que Faraón dice, y en ese momento nace Moisés. Y entonces Moisés es escondido por su mamá durante un tiempo. Pero dice que después de un tiempo su mamá lo coloca en esa arquilla, lo pone en el río, y un día la hija de Faraón sale al río a bañarse. ¿Y qué es lo que sucede? Dice, y cuando la abrió, esa arquilla, ¿cierto?, en donde estaba Moisés, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y la hija de Faraón en este momento siente compasión de los hebreos, siente compasión aún de esas madres que han tenido que entregar a sus hijos y matar a sus hijos, ¿cierto? Pero siente compasión de este bebé que está ahí llorando. Y entonces lo que hace es que manda llamar a alguien para que se lo cuide. Y finalmente la que lo cuida es la propia mamá. Y conocen la historia muy bien ahí en los primeros capítulos de Éxodo, ¿cierto? Pero es la primera vez que aparece la palabra compasión. Es sentir el dolor del otro. Otro versículo para entender un poquito más de qué se trata la compasión. Está en Salmos 103 y el versículo 13. Y dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y en este versículo se nos da una ilustración tan bonita. Porque se está diciendo que así como nosotros como padres tratamos a nuestros hijos, nos compadecemos de ellos, asimismo es nuestro Padre Celestial. Se compadece de los que le temen. Y sabes, como padres, muchas veces estamos dispuestos a perdonarle tantas cosas a nuestros hijos. Estamos dispuestos a ser pacientes con ellos. Cuando hay que corregirlos, pues hay que hacerlo, pero finalmente aguantamos y finalmente esperamos, y de eso se trata la compasión. Y se trata de ponernos en el lugar de ellos y saber que nuestros hijos están ahí creciendo y que por eso a veces también pues la embarran con algunas cosas. Pero sabes, así es nuestro Padre Celestial y Él se compadece de nosotros. Él conoce y sabe de nuestra debilidad y de alguna forma nos entiende y se identifica con esa debilidad. Ese es el sentir de Dios, ese es el corazón de Dios. Y sabes, ese es el corazón que Dios quiere que tengamos, ese mismo sentir, que seamos compasivos,
con la gente, con todos los que nos rodean. El Señor Jesucristo tenía la misma compasión de su Padre. Y Él se compadecía de la gente, vez tras vez, lo podemos leer ahí en la palabra de Dios. Y un pasaje que es muy conocido está en Mateo capítulo 9, y los versículos 35 y 36. Dice la palabra de Dios, Mateo 9. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor ahí recorriendo, enseñando, mirando a la gente, y dice que tuvo compasión de las personas, que eran como ovejas sin pastor. Les faltaba esa dirección, le faltaba ese propósito. Eso es compadecerse, es sentir el dolor de los demás, es ver la necesidad de los otros. Y Dios quiere que en medio de una sociedad complicada y difícil, pero que veamos la necesidad de la gente. Y para eso hay que salir, hay que meterse con la gente, hay que estar ahí con ellos. En este tiempo de pandemia, uno de esos peligros es que estemos tan cerrados y tan metidos en nosotros mismos y en nuestro propio mundo que dejemos de ver a la gente y dejemos de sentir compasión por ellos. Pero el Señor estaba ahí, metiéndose con las personas y sintiendo su dolor. ¿Sabes? No hay duda, en medio de todo lo que estamos viviendo, hay tantas personas en sufrimiento, ¿cierto? Con dolores, con enfermedad, que han perdido muchos seres queridos, que están viviendo por muchas necesidades. Y ojalá que nos compadezcamos de ellos. En medio de una sociedad que está pasando por prueba, que tengamos el mismo sentir del Señor Jesucristo y seamos compasivos. Hay muchos de ellos que lo único que necesitan ver en este momento es la compasión. Y nosotros como los hijos de Dios podemos mostrarle esa compasión a ellos para que ellos lleguen a conocer a Dios. Recuerden que el Padre, que Jehová se compadece de aquellos que le temen. Y hay muchos ahí temerosos de Dios, esperando ver la compasión y verla a través de nosotros. Y tenemos una oportunidad tan bonita de mostrar la compasión a un mundo que está en este momento en prueba. ¿Sabes? Nunca te olvides de que tú también estuviste en prueba, estuviste perdido. Y Dios te sacó de esto y tuvo compasión de ti. Que recuerdes lo que Dios hizo por ti y que asimismo tengas compasión de las personas que tienen necesidad, que están ahí a tu alrededor, que no seamos insensibles a lo que la gente está viviendo y que no nos olvidemos de identificar su verdadera necesidad y estar ahí con esa palabra, con la palabra de Dios, con esas buenas nuevas de salvación para hablarle a aquel que lo necesita. Siendo compasivos, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Pero el versículo continúa, ¿cierto? Y el versículo nos habla en nuestro texto de 1 de Pedro 3:8 y lo próximo que él dice es amándoos fraternalmente. Y mira, el amor entre los hermanos muestra la realidad del Señor Jesucristo morando en nuestros corazones. El amor entre los hermanos es una evidencia de salvación, es una evidencia de que Cristo está en nosotros y somos salvos. Dice 1 de Juan capítulo 3 y el verso 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir que somos salvos, ¿cierto? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y la Biblia es muy clara y nos manifiesta como ese amor fraternal evidencia una salvación auténtica. Hemos pasado de muerte a vida.
Y lo sabemos porque amamos a los hermanos. Es por eso que cuando uno se encuentra con algún hermano, no importa en qué lugar esté, no importa si es en otro país, no importa si es en otro continente, no importa de dónde sea, ¿sabes? Experimentamos una conexión, porque es el Señor el que nos conecta. Porque si Él es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, inmediatamente sentimos esa conexión entre los dos. Es el amor fraternal. Ahora, el amor fraternal es algo que Dios desea que practiquemos. Y yo quiero invitarte a Primera de Pedro, ahí cerquita nuestro texto, ¿cierto? Cerquita nuestro texto en Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 22. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y Dios nos está invitando a que practiquemos ese amor fraternal, a que nos amemos unos a otros, dice aquí, de corazón puro. Y sabes, ya fueron purificadas nuestras almas y fueron purificadas a través de haber creído a la verdad, de haber creído a la palabra de Dios, ese mensaje de salvación, y de haber puesto nuestra fe en la verdad que es el Señor Jesucristo. Entonces fuimos salvos y conocimos al Señor, y entonces ahora podemos practicar el amor fraternal porque Cristo está morando dentro de nosotros. Pero hay algo que quiero mencionar, y en el versículo dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y sabes, aquí quiero señalar algo, y es que para que ese amor fraternal sea auténtico, sea de verdad puro, necesitamos andar en la llenura del Espíritu Santo. Y solo cuando andamos en esa llenura del Espíritu Santo es que se va a ver ese amor verdadero, ese amor real entre los hermanos. No todos en la iglesia nos caen igual de bien, ¿cierto? Algunos nos caen más bien que otros. Pero precisamente cuando es el Espíritu Santo el que mora en los hijos de Dios y el que actúa en los hijos de Dios, podemos practicar el amor fraternal y será un testimonio claro de que somos hijos de Dios, y ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto del amor fraternal es algo muy práctico, ¿cierto? Dice Primera de Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en el contexto del amor fraternal nos habla de amar no de palabra ni de lengua, ¿cierto? Sino de verdad, con hechos y en verdad, algo auténtico. Y qué bueno poder mostrar el amor fraternal a nuestros hermanos. Estos cristianos del primer siglo, como lo leíamos ahí en la iglesia de Jerusalén, compartían sus bienes y no había ningún necesitado. Qué bueno, porque durante este tiempo de pandemia hemos tenido la oportunidad de practicar esto del amor fraternal, y unos que tienen más que otros dando para que sus hermanos que tienen menos entonces puedan suplir sus necesidades. Pero ha sido algo muy muy bonito, y que nos sigamos apoyando y mostrando el amor fraternal a través también de las oraciones, a través de lo que sea, la oración, con la parte económica, con una palabra de aliento, pero mostrando de una manera práctica el amor fraternal a nuestros hermanos. Ahora, algo muy, muy práctico. Y yo te preguntaba al comienzo de este mensaje si te ha hecho falta la comunión fraternal cristiana. Y sabes, Dios desea, y Él dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que no nos dejemos de congregar. Y sabes, este congregarse es algo tan importante, es algo tan necesario. Dios quiere que lo vivamos, que lo practiquemos. Y ojalá que tú y yo estemos anhelando volver a congregarnos y orando y clamándole a nuestro Dios para congregarnos y estar ahí todos juntos, amándonos fraternalmente.
Es más bonito, es más práctico, ¿cierto? Es más evidente esa práctica del amor fraternal cuando estamos ahí todos juntos que cuando estamos cada uno en nuestras casas. Y yo estoy convencido de que Dios quiere que nos volvamos a congregar, pero nuestra parte es anhelarlo en el corazón y orar fervientemente, intensamente, incesantemente, así como la viuda oró para que el juez injusto le hiciera justicia. Así también nosotros que oremos para volver a congregarnos y que lo pongamos ahí en nuestro corazón. ¿Sabes? Esto de mostrar el sentir de Dios tiene que ver con amarnos fraternalmente. Es una de las cosas que Dios espera que hagamos y ojalá que la pongamos ahí en el corazón. El Señor dijo, y estas palabras sé que las conoces en Juan 13:35, pero dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y una evidencia de que somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, verdaderos seguidores de Cristo, es el amor fraternal. Y si vamos a mostrar el sentir de Dios a la gente, necesitamos amarnos fraternalmente y practicar esto que Dios nos está mandando. Pero nuestro texto sigue. Y nuestro versículo dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, y luego dice, misericordiosos. ¿Cómo mostramos el sentir de Dios? Cuando somos misericordiosos. Yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 18, desde el verso 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y sabes, este versículo es una ilustración tan linda de lo que es la misericordia. La misericordia tiene que ver con perdonar la deuda. Este hombre era un hombre que tenía una deuda tremenda, ¿cierto? Una deuda impagable básicamente. Y una deuda que tenía que pagar. Las deudas hay que pagarlas. Pero dice que su señor, en vista de que no podía pagarla, entonces le perdonó la deuda. Eso es la misericordia. La misericordia tiene que ver con perdonar las deudas. Y sabes, Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Tenemos que entender primeramente que todos, absolutamente todos los hombres hemos desobedecido delante de Dios y hemos quebrantado la ley de Dios. Y dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no excluye a nadie. Todos los hombres somos pecadores y por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? El pecado tiene una deuda impagable, una deuda con un precio muy alto, muy, muy alto. Hay una deuda por el pecado. Y esa deuda es la muerte, porque Romanos capítulo 6 y en el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y si bien todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, hay una deuda, una consecuencia muy grave que es la muerte, la separación eterna de nuestro Dios como consecuencia de nuestro pecado. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y tuvo misericordia y Él mismo se encargó de pagar la deuda. Y mira lo que dice este versículo.
En Efesios capítulo 2 y los versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Dios, como dice acá, rico en misericordia y por ese amor tan grande, entonces Él pagó nuestra deuda y por el contrario nos dio vida con el Señor Jesucristo. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor, hablando de ser prácticos y de mostrar el amor, ¿cierto? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra deuda y murió en nuestro lugar y fue a la cruz. El justo por los injustos, el que no tenía pecado, el que vivió una vida sin pecado, un día entregó su vida y derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Y que ahora nuestra deuda, la deuda por el pecado, que es la muerte, fuera cancelada. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo accedemos a ese regalo, cierto? ¿Y cómo accedemos y cómo podemos de verdad ponernos a cuenta ante esa deuda que tenemos con Dios de nuestro pecado? Bueno, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la Biblia claramente establece que para poder ponernos a cuenta con esa deuda y antes recibir un regalo, el regalo de la vida eterna, tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Aquí dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo ya pagó por nuestra deuda. Ahora solamente basta con poner la fe en lo que Él hizo, recibirlo como Salvador, y de esa manera nos ponemos a cuenta con Dios y pagamos nuestra deuda. De esa manera estamos recibiendo la misericordia de Dios, porque recuerda que la misericordia es precisamente perdonar la deuda. Dios ya nos perdonó la deuda por medio de Jesucristo. Ahora se trata simplemente de tomar esa decisión y poner la fe en lo que Cristo ya hizo. Ahora, muchos de nosotros ya recibimos la misericordia de Dios. Ya recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Ya estamos a cuenta, ya no debemos nada. Nuestra deuda fue cancelada por la misericordia de Dios para con nosotros. Gracias a Él. Pero ahora la invitación es para que seamos misericordiosos con las personas que están a nuestro alrededor. Y quiero hacerte una invitación, si tú aún no has recibido la misericordia de Dios, yo quiero invitarte para que hoy lo hagas y recibas esa misericordia y te pongas a cuenta con Dios y pagues esa deuda simplemente por poner la fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Hoy es el día de la salvación. Tú no sabes si tengas el día de mañana. Hoy es el momento de hacerlo. Acepta la misericordia de Dios. Él ya pagó la deuda por medio de Jesús. Ahora, yo quiero invitarte a que sigamos ahí en nuestro texto, en Mateo capítulo 18, el texto que estábamos leyendo, hablando de la misericordia de Dios. Y en Mateo capítulo 18, la historia continúa. Porque si bien a este siervo se le perdonó esa deuda que era impagable, él, cuando salió, amenazó a su consiervo, a otro consiervo, ¿cierto? Otra persona que le debía, y le debía una deuda mínima, pero lo amenazó, lo echó en la cárcel hasta que le pagara su deuda. Mejor dicho, este hombre no tuvo misericordia con su consiervo. Y dice en el versículo 32, Mateo 18 y versículos 32 y 33, dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado,
Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mira, si tú ya recibiste la misericordia de Dios, si tú ya entiendes de qué se trata esto, que ahora tengas misericordia con tus consiervos, con los que están a tu alrededor, que perdones la deuda, no importa de qué se trate la deuda, no importa lo grande que sea la ofensa, no importa el tamaño de lo que te deban, que tengas misericordia y perdones. Debemos mostrar precisamente esa misericordia a los que nos rodean. Ahora piensa en esto, en nuestra carta de Primera de Pedro, cuando Pedro le está hablando a estos creyentes, ellos estaban siendo maltratados, estaban recibiendo murmuración, estaban siendo tratados como delincuentes, estaban viviendo en medio de una sociedad injusta y difícil. La sociedad romana, el imperio romano en ese momento gobernando en esa parte, el gobierno de Nerón. Y sin embargo, Pedro les dice que sean misericordiosos y que perdonen a esos que les están ofendiendo. Ahora piénsalo en tu vida. Siendo misericordiosos, sé todos de un mismo sentir, mostrando el sentir de Dios, siendo misericordiosos y perdonando. Y de verdad yo no sé cuál será el tamaño de la deuda. No sé el tamaño de la ofensa. Lo que sí sé es que Dios nos dice que seamos misericordiosos. Efesios capítulo 4 y el versículo 32. Efesios 4:32. Y dice la palabra de Dios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el Señor ya nos perdonó todo en Cristo, pero ahora quiere que nosotros tengamos la misma actitud y mostremos su misericordia perdonando a cualquiera, no importa quién sea y no importa el tamaño de la ofensa. ¿Sabes? De eso se trata. Eso es algo práctico. ¿Qué impacto tiene una iglesia en donde los creyentes, cada uno, mostramos la misericordia de Dios y estamos dispuestos a perdonar a quien sea y lo que sea? Así mostramos el sentir de Dios y es lo que estamos aprendiendo a través de este versículo. Pero una última frase en el versículo, y el versículo dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, y dice amigables. Y sabes, siendo amigables también mostramos el sentir de Dios. Jesús era tan amigable, ¿cierto? Jesús se mostró amigable con los pecadores. Dice en Lucas 7:34, dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y el Señor Jesucristo de verdad se metía con la gente y era, dice, amigo de publicanos y pecadores. Y los publicanos eran básicamente considerados como enemigos de los judíos porque les cobraban impuestos, ¿cierto? Y, ¿sabes? El Señor se metía con ellos. El Señor se mostró amigable con todo tipo de personas. Y yo quiero que me acompañes a un texto, es nuestro último texto que queremos leer en Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2. Y pensando en ser amigables para poder mostrar el sentir de Dios, el sentir que hubo en el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 2 y comenzando desde el versículo 13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió.
Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, o sea, en la casa de Leví, que es el mismo Mateo, ¿cierto? Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y sabes, el Señor se metía con la gente y buscaba tener contacto con ellos, y no importaba quién fuera, todo tipo de personas, y estaba pensando en su necesidad, ¿cierto? Compasivo, pensando en su necesidad. Pero a la misma vez estaba pensando en mostrarles la misericordia suya, la misericordia de su Padre. Y sabes, para esto tenía que ser amigable. Y se metía con la gente e iba a cenar con ellos. Y buscaba cualquier ocasión para ganar confianza con estos pecadores. Y obviamente recibiendo las críticas. Pero es que el Señor vino a salvar a los que se habían perdido. Y vino es por los enfermos, no por los que se creen sanos. Y nuestra actitud debe ser la de ser amigables con las personas. Y no importa quién sea, no importa que seamos amigos de pecadores, que seamos amigos de quien sea. Llevo un tiempo orando por un muchacho que conozco, que vive ahí cerca a mi casa. Y es un muchacho que expende drogas. Y lo que he venido haciendo es ganándome su amistad y saludándolo y ofreciéndole una sonrisa. Y sigo orando para que Dios me permita ganar esa amistad con este muchacho, para poder en su momento presentarle el Evangelio, siendo amigables. Y no importa lo que sea y quien sea, así como el Señor Jesucristo lo fue. Que nos mostremos amigables, que nos demos a la gente, que salgamos de nuestro mundo y que vayamos a la gente. Ojalá que los invitemos aún a nuestra propia casa. Y qué bueno tener una cena con ellos en nuestra casa, invitándolos, compartiendo, conversando con ellos de diferentes temas. Pero sabes, mostrando esa amistad, porque queremos ganar su confianza. Y sabes que la confianza es un puente tan importante para poder hablarles del Señor Jesucristo. Ser todos de un mismo sentir. Y una de estas características para mostrar el sentir de Dios es el ser amigables. Mira, ya terminando nuestro mensaje, ya concluyendo, ¿cierto? En medio de lo que estamos viviendo, en medio de todo esto, sabes que la comisión del Señor no ha cambiado. Y el Señor nos dijo, por tanto, id. Y tenemos es que ir y meternos con las personas. Por tanto, id. Y el Señor sigue siendo el mismo. Y dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La comisión es la misma, el Señor es el mismo y las promesas del Señor siguen siendo las mismas. Y el Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mejor dicho, hasta que pase todo este sistema, Él estaría con nosotros, y aún hasta que lleguemos a la última nación, Él estaría con nosotros. Su promesa sigue siendo vigente hoy, aún en medio de la pandemia. Mejor dicho, las cosas para el Señor no han cambiado. Misma comisión, es el mismo Señor, son las mismas promesas. No podemos perder el enfoque de lo que Dios nos ha llamado a hacer como hermanos en la fe, como iglesia. ¿Sabes? Tenemos que mantenernos ahí y ser todos del mismo sentir
Y el Señor Jesucristo fue nuestro modelo y se trata de sentir el mismo corazón del Señor, de tener el mismo corazón del Señor. Y estas últimas características que veíamos, siendo compasivos, amándoos fraternalmente, siendo misericordiosos, siendo amigables, son una breve descripción de lo que es el carácter del Señor Jesucristo. Y mientras Él estuvo en este mundo, y a pesar de las dificultades, de la persecución, de lo que otros le dijeran, Él mantuvo su enfoque y cumplió con la voluntad de su Padre. Que seamos del mismo sentir y que mostremos el sentir de nuestro buen Señor en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal si en este año, que apenas está comenzando, tomamos esta decisión? ¿Sabes? Esto va a afectar Colombia para Cristo. Ser del mismo sentir hará que Colombia para Cristo se realice. Y se realice de una manera práctica. Y se realice en la cotidianidad de nuestra vida. Siendo compasivos, amándoos fraternalmente, siendo misericordiosos y amigables. Quiero terminar y hacer una invitación. Y una invitación tal vez para ti, amigo o amiga que nos visitas, y hacerte la invitación para que hoy entiendas que el Señor ya mostró todo su amor, mostró todo su deseo de reconciliarse contigo. Y ya mostró su misericordia a través de mandar a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, para pagar tu deuda en una cruz por ti. Solo quiero invitarte para que hoy abras la puerta de tu corazón y pongas tu fe en Jesucristo, en el Salvador, el único Salvador de la humanidad. Mira, al final habrá un video y en unos pocos minutos y con unos pocos versículos vas a saber exactamente cómo ponerte a cuenta con Dios, con tu Creador, aceptando a Jesús como tu Salvador personal. Vamos a terminar, iglesia, en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos anima a mantenernos enfocados. Y a pesar de las circunstancias diferentes, diversas, pero tú nos dices que seamos todos del mismo sentir y que mostremos tu sentir en medio de una sociedad complicada. En medio de una sociedad que te necesita, en medio de una sociedad en la cual la única esperanza eres tú. Señor, y nosotros tenemos la respuesta. Por eso tú nos dices que te mostremos a ti en medio de esta sociedad. Señor, coloca ese sentir en nuestro corazón. Permítenos crecer para que más y más lo tengamos ahí tan adentro y para que compartamos tu corazón. Y para que nos movamos en la misma dirección y seamos útiles en tus manos para llevarte tanto fruto. Señor, y yo te ruego para que aquellas personas que no te conocen hoy tengan la oportunidad de acercarse a ti, de aceptar tu misericordia, de recibir tu perdón y de disfrutar también de esa relación contigo, como ya podemos disfrutarla muchos de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad. Te entrego a tu iglesia, a tu amada iglesia, y que sigas obrando en el corazón de cada uno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Les deseo de verdad que este año sea un año de grandes bendiciones de la mano de Dios y que Él siga guiando nuestros pasos. Un abrazo, iglesia. Dios los bendiga. Bueno, le damos muchísimas gracias a Dios por ti, por tu vida, que estás viendo este video. Y lo que haremos ahorita básicamente es entender a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, cómo puedes tener una relación personal con Dios, con Jesucristo. Y vamos a entender primeramente cuál es nuestra condición delante de Dios, pero también vamos a ver cuál es ese amor tan grande que Él ha tenido para con todos nosotros y entender esa obra tan grande que Jesús ha hecho por ti y por mí. Y bueno, al final vas a tener que tomar una decisión. Entonces, bueno, comencemos primeramente entendiendo cuál es nuestra condición delante de Dios.
Y vamos a leer en Romanos 3, Romanos 3:10, que es lo que Dios nos ve, como Él nos ve delante de Él, cuál es nuestra condición espiritual. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Este pasaje lo que nos enseña es que delante de Dios todos somos injustos. Hemos hecho al menos una sola cosa mala durante nuestra vida, y si somos sinceros, la lista es bien larga. Delante de Dios somos injustos. No hay ni una sola persona que haya sido recta durante toda su vida, que haya guardado la palabra de Dios al pie de la letra durante toda su vida. Ponte a pensar, ¿has dicho al menos una mentira? ¿O has tenido un mal pensamiento? Quizás has envidiado algo, o incluso te desvives por el dinero. Bueno, todo eso nos hace injustos delante de Dios. Pero lo más triste de esto es que esta condición trae muy malas noticias, trae una consecuencia eterna para nosotros. Mira más adelante en Romanos 3:23, dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje nos confirma nuevamente que todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios, pero aquí vemos una consecuencia terrible del pecado, y es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estamos separados de todo lo que Él es, de todo lo que Él quiere hacer en tu vida, de su bondad, de su misericordia. Estamos separados por culpa del pecado, no te puedes acercar a Él. Esa comunicación con Dios está rota por culpa del pecado. Y más adelante, Romanos 6:23 dice la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Y tenaz, esto implica una muerte, es decir, una separación eterna de Dios. Por toda la eternidad vas a estar separado de Dios en el infierno. ¿Sabes? Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Y por qué? Porque es una realidad. Y triste, porque el pecado, es decir, lo que mereces, la paga de ese pecado, lo que tú mereces por haber pecado, es esa separación eterna en el infierno. Pero lo bonito es que Dios no se quedó cruzado de brazos. Él te amó y actuó. Él obró por ti. Él ha dado todo para que tú no vayas a ese lugar, para que al contrario puedas disfrutar una relación personal con Dios. Y aquí empiezan las buenas noticias. Romanos 5:8. En Romanos 5:8 vemos ese amor tan grande de Dios para con nosotros. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, habíamos visto que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Y aquí este pasaje nos enseña que Cristo te amó tanto a ti que Él pagó ese precio por ti. Y tú ya no tienes que pagar. Qué impresionante, es como si tuvieras una deuda grandísima en el banco y ya te van a embargar todo, y llega alguien y dicen, no, tranquilo, ya pagaron por ti. Bueno, eso es solo plata, ¿no? Acá estamos hablando de la vida. Cristo puso su vida por ti. Qué increíble ese amor. Él lo mostró, lo manifestó hace más de 2000 años, y no esperó a que tú fueses bueno, a que cambiaras. Él te amó tal cual eres, pecador, y Él quiso pagar el precio. Nunca pecó, pero sufrió como el peor de los pecadores para que tú ahora puedas tener una relación personal con Dios. Volvamos a Romanos 6:23, habíamos leído la primera parte, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero el versículo continúa, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí dádiva significa regalo. Y este pasaje nos muestra que a pesar de que somos pecadores, de que merecemos una muerte eterna separados de Dios, Él ahora te está ofreciendo un regalo por medio de lo que Cristo hizo por ti, por ese sacrificio que Él pagó por ti. Y bueno, es un regalo, ¿no? Él te está ahora ofreciendo la vida eterna. Ya no esa muerte, sino esa vida al lado de Dios por toda la eternidad. Pero por ser un regalo, ahora te corresponde a ti tomar una decisión. Tú puedes tomar la decisión de recibirlo o rechazarlo. Y cada decisión va a tener su consecuencia eterna. Si lo rechazas, sí o sí, vas a tener que pagar el precio del pecado, que es la muerte, esa separación eterna de Dios. Pero si lo aceptas, vas a disfrutar el grandioso regalo de tener una relación personal con Jesucristo.
Yo tomé esa decisión de aceptar a Cristo en mi corazón hace ya un buen tiempo, en el 2006, y ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Dios me rescató de un mundo de tinieblas y de esa consecuencia terrible que causaba el pecado en mi vida. Cristo ya la borró. Bueno, si tú quieres recibir este regalo tal cual como yo lo hice, la Biblia también nos enseña cómo hacerlo. Más adelante en Romanos 10, del 9 al 10 dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí este pasaje nos enseña que solo necesitas dos cosas para recibir ese regalo eterno de la salvación, para que ya no tengas que pagar una eternidad en el infierno. Se necesita que creas de todo corazón y que se lo digas a Dios en una oración, que hables con Él de todo tu corazón. Y simplemente tienes que decirle que eres pecador, que le has fallado, pero también que depositas tu fe en esa obra de Jesucristo. Él vino a esta tierra, siendo Dios se hizo hombre, murió por ti y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Simplemente es eso. Y bueno, si lo quieres hacer, podemos hacer una oración ahora mismo. Entonces, si quieres de verdad recibir a Cristo en tu corazón, puedes decirle algo como esto. Y bueno, que de verdad lo digas desde tu corazón. No son palabras mágicas, sino una oración sincera delante de Dios. Dios mío, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, lo que hoy me enseñas. Gracias porque a pesar de que te he fallado, de que soy pecador, tu Hijo Jesús me rescató. Tu Hijo Jesús pagó el precio por mí. Y hoy quiero pedirte que me perdones. Que perdones todas las veces que te he fallado. Y bueno, hoy quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Hoy le abro las puertas de mi vida a Él para que tú llegues y me salves y ahora me hagas hijo tuyo, mi Dios. Quiero pedirte que de aquí en adelante me transformes en esa persona que tú quieres que yo sea. Y gracias por darme este precioso regalo de la salvación. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración de corazón, te felicito, ha sido la mejor decisión que has podido tomar. Y si la has tomado, simplemente te animo a que le cuentes a esa persona que te compartió este video. Simplemente decirle que has tomado esta decisión para que estemos pendientes de ti. O si lo prefieres, también puedes ingresar a la página de la iglesia www.ilbd.org y llenar un formulario. Es bien sencillo, pero no es para que estemos ahí intensos delante de ti, ¿no? Sino simplemente cuidarte y acompañarte ahora en este proceso de crecimiento espiritual que Dios quiere para ti. Y bueno, espero que termines de pasar un lindo día y nos estamos viendo. Un abrazo.